Bueno, buenos días, maestra. Mi nombre es Carola Abigail Barrales Molgado y estoy cursando el tercer semestre. Pertenezco al grupo C. Bueno, pues el día de hoy me encuentro con la teniente cirujano dentista Alma Iris Mendoza Contreras. Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias por darme el tiempo y hacerle esta entrevista. Sí, claro que sí, no te preocupes. Bueno, pues como primera pregunta tengo, ¿por qué elige usted esta carrera? ¿Por qué elegí la carrera? Bueno, en mi caso son dos áreas, ¿no? Ajá. O sea, es la combinación de dos áreas, Sí. ser militar y ser dentista. Yo primeramente decidí ser militar, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención y después yo quería el área de la salud. Estaba entre medicina u odontología, que son las áreas que se encuentran en el ejército, en la Universidad del Ejército. Se encuentran medicina, enfermería, odontología y primeros auxilios también. Entonces, yo tenía entre esas dos opciones, era lo que me llamaba la atención. En cuanto a que el ejército, por el apoyo a nuestro país, a nuestra gente, ¿no? O sea, todos sabemos que el ejército se dedica a ayudar en lo que se puede. Y el área médica es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Me gustaba mucho. Entonces, igual porque las dos en combinación, en total es apoyo, brindar apoyo a nuestro país. Entonces esa fue la principal razón. Me llamaba mucha atención el área militar y en cuanto al área de la salud, en cuanto al apoyo a las personas. Sí. ¿Y esta fue su primera opción de carrera? Sí. Lo primero era el ejército. Sí. De ahí yo tenía dos opciones, entre medicina y odontología. Intenté por primera vez a medicina. Pero ya después, analizando y todo, sí me decidí por odontología, más por el tiempo de la carrera, por el tiempo que es y pues otras cuestiones más como, por ejemplo, el hecho de ser mujer, el tiempo que te demanda y todo eso. Entonces ya, al final decidí odontología. Y bueno, usted cuando entró a la carrera, ¿qué le pareció todo lo que vio ahí? La carrera de odontología, híjole, yo no sabía tanto, no tenía tanta idea de lo que era. Y en primer año es pura teoría, ¿no? Entonces ya en segundo año es cuando vemos ya con pacientes, empezamos a checar todo y fue ahí donde yo dije, ay, no, pues sí, fue lo mejor que pude haber decidido, me gustó bastante. Sí, ya el contacto con el paciente es lo que te define al final, porque al final es lo que vas a hacer siempre, estar en contacto con el paciente directamente y pues sí, me encantó bastante, me gustó mucho. Bueno, su profesión, ¿usted que ejerce la considera antigua, relativamente nueva o reciente? Es relativamente nueva. Yo te voy a explicar casi enfocado al ejército, ¿no? Entonces, dentro del ejército es una de las carreras más nuevas. Sí, de las carreras más nuevas porque la primera pues fue enfermería, después fue medicina y odontología fue de las últimas que fueron ingresando. Entonces, sí es relativamente nueva para nosotros. Su utilidad social es sobre todo técnica, científica, social o artística. Es social y técnica. Si nosotros, como militares, en cuanto a este servicio, nos dedicamos al apoyo de los militares, pero también de sus familiares, de padres, de hijos, de esposa o esposo. ¿El número de los profesionales en esta disciplina asciende aproximadamente a cuántos? No tengo, la verdad, una cantidad exacta, pero en toda la República, en cada batallón, debe haber un dentista. Debe haber un dentista por batallón. No están cubiertos todos actualmente. Hay una deficiencia en cuanto a cada batallón. Y también hay zonas, las ciudades más grandes tienen hospitales. Donde hay hospitales hay más dentistas todavía. Un aproximado de unos 5 por hospital también. ¿En los últimos 10 años el número de profesionales ha aumentado o disminuido? Ha aumentado. En nuestra área la reparten conforme a la demanda que haya. Entonces, está directamente, la universidad tiene controlado directamente ese aspecto. Toman en cuenta cuántos se retiran, toman en cuenta la cantidad de personas que hay por atender, la cantidad de batallones que se crean, porque se han creado batallones, entonces sí ha aumentado, porque ha aumentado la demanda, entonces sí. La demanda de
profesión en el mercado es alta o baja? Yo diría que aquí en México no es muy alta. ¿Por qué? Porque la cultura de los mexicanos es no darle tanta importancia a la salud bucal. Sí, porque siempre toman como que solo como físico, segundo, ¿no? ajá, sí. No es secundario, no Sí, le dan sí. tanta importancia. Pues sí, tan solo la salud general, solamente cuando te estás sintiendo mal es cuando vas, ¿no? Solamente cuando ya no aguantas, por ejemplo, en nuestro caso, un dolor de muela, cuando tienes inflamado, es cuando van. Entonces, yo diría que eso depende de la cultura. Hay diferentes zonas en el país donde las personas tienden a darle más preocupación y hay zonas donde no tanto. ¿Actualmente existen profesionales disponibles? ¿Cómo disponibles? O sea, Sí, que no tengan como que un espacio de trabajo. Mira, una cosa interesante en el ejército y las universidades del ejército es que ellos dan el número de lugares por estudiar la carrera considerando las necesidades que hay. Entonces, nosotros como militares nunca vamos a tener personal que no esté laborando. En el ejército, estrictamente las que salen se cubren. O sea, tú al egresar de una universidad del ejército, en cuanto te gradúas, a la quincena tú ya estás percibiendo un sueldo, porque es un trabajo que ya tienes asegurado. ¿Los profesionales de esta carrera están bien distribuidos en la sociedad actual por el territorio? Sí, sí, el ejército tiene mucho control, te digo, respecto a eso. Entonces, un área donde, por ejemplo, el dentista de aquí se retiró, me mandaron a mí aquí a cubrir inmediatamente el lugar. Entonces, es preocupación en cuanto al ejército de que todas las áreas estén cubiertas y todo para el personal de militares y sus familias haya disponible alguien que los atienda. Entonces, sí. Las mayores agrupaciones de profesionales de este sector se encuentran en las zonas urbanas, agrícolas, pecuarias, marinas o minería. En las zonas urbanas es donde hay más, que es donde hay hospitales. Es donde hay hospitales. Nosotros, por ejemplo, aquí en Perote, yo atiendo a mis pacientes. Yo hago lo que me toca. Si hay algo que sale de mis manos, que no tengo material o así, los mandamos a las ciudades. Y ahí es donde les terminan de arreglar la situación que tenemos. ¿Podría usted comenzar acerca de las posibilidades de su profesión con un grupo de alumnos interesados en ella? Sí, claro que sí. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué antecedentes académicos son necesarios para cursar la carrera? Te piden ciertos requisitos. Primero es tener calificación arriba de 8.5 de la secundaria y la prepa también. Luego debes de presentar un examen, obviamente, aprobarlo. Se hace un examen psicológico, un examen de capacidad física y examen de salud, porque pues obviamente nosotros tenemos que estar capacitados para ciertos esfuerzos físicos. Entonces, esos son requisitos. ¿En qué instituciones de educación superior se puede cursar su carrera? ¿En qué instituciones? ¿Universidad o...? Sí, por ejemplo... Es una licenciatura, la mía es una licenciatura, entonces a nivel universidad. ¿Cuántos años se necesitan para cursar la carrera? Yo la cursé, eran 4 años, este último año le aumentaron un año más, son 5 años de carrera. ¿Cuál es el costo mensual aproximado de la carrera? Pues mira, en el ejército es como una beca básicamente. Entonces, la carrera de odontología pues sí es algo cara. Pero en el ejército, como te digo, es básicamente una beca. Tenemos ahí dormitorios, ahí tenemos vestuario, ahí tenemos alimentación y no nos genera ningún costo. Al contrario, ahí se maneja por los grados. Ya desde que estás ahí eres un cadete. Entonces te van asignando ciertos grados. De acuerdo al grado que tú tengas, te dan semanalmente un apoyo. Entonces al contrario, nos dan cierta cantidad de dinero que se llama percepción recreativa estudiantil, así se llama. Y ya de ahí son gastos menores. Igual, ya depende de cada quien. Igual te proporciona material odontológico y todo. Si tú decides o tú requieres extra, ya es un gasto aparte. Bueno, como ya me lo dijo, hay una posibilidad muy grande de tener una beca, ¿verdad? Sí, toda es una beca. Sí. Toda es una beca. Desde que se entra ahí, ¿la beca se obtiene o se tiene que pedir algún informe? No. Tú
por eso en verdad hay mucha gente, muchos estudiantes que van a presentar examen. Haz de cuenta que van unos 2000, de los cuales entramos 100, 70, dependiendo cuántos lugares oferten por año. Entonces, desde el momento en que tú pasaste todos tus exámenes, aprobaste tu capacidad física, todo, y ya resultaste apto para ingresar, tú ya tienes esa beca. ¿Se requiere equipo o instrumental especializado? Sí. Nosotros trabajamos con pacientes, ¿no? O sea, requerimos los pacientes, requerimos el material, dependiendo de cada año. ¿Qué características físicas se requieren para la carrera, como fuerza, resistencia, buena vista, oído o sentido del olfato? Todo. Todo tienes que tener. O sea, te piden cierta estatura para empezar. Hay diferente estatura para hombre, hay diferente estatura para mujer. Para ingresar al examen físico tenemos que correr. Hay también cierta, ya no me acuerdo en ese momento, pero sí hay una cantidad de kilómetros que debes correr en cierto tiempo. Tienes que saber nadar y nadar, me parece que son 50 metros, sin pararte. Tienes que saltar de una plataforma de 5 metros a una fosa. ¿Qué más tienes que hacer? Fuerza de brazo, debes tener fuerza de brazo. Es diferente para hombres y para mujeres, ¿no? ¿Y qué más? Resistencia, fuerza de brazo, la estatura, vista, obviamente tiene que estar bien. Hay ciertos parámetros que te indican. Y también hay peso. También hay peso. ¿Qué aptitudes personales son necesarias para la carrera? Como por ejemplo, en la inteligencia tiene que ser normal, superior o muy alta. Superior. Pues es una competencia. Entonces, imagínate, de toda la República van a Ciudad de México a hacer el examen, entonces solamente seleccionan los mejores promedios. Pero es tanto promedios como en cuanto a lo cultural, al psicológico, y en cuanto a la salud, y en cuanto a la capacidad física. Entonces es un promedio que tú estés en promedio bien. En la aptitud verbal o matemática también hay que tener. Sí, de hecho nos hacen dentro de la prueba psicológica, hay una prueba psicométrica, que es como de razonamiento y rápido. Entonces sí, también tenemos que tener. Por ejemplo, la aptitud práctica, es decir, que sean como que prácticos al hacer las cosas también. Sí, te digo, tienes que hacer dos cosas, lo militar y lo odontológico, en nuestro caso también. En cuanto a lo militar, nos hacen pruebas, ¿no? Constantemente, de nadar, de correr, obstáculos, incluso dependiendo tu área, también puedes, no sé, en helicóptero, ese tipo de rappel, ese tipo de cosillas. Y en cuanto a lo odontológico, también debes tener la capacidad, porque son destrezas manuales, visuales, y todo eso. ¿Qué personalidad es necesaria para la carrera? ¿Introvertida, extrovertida o ambas? Extrovertida. Tienes que ser extrovertido, no debes de tener pena en público, debes de saber ordenar. Hay un aspecto muy importante en el ejército, es saber ordenar. La disciplina también es muy importante. O sea, estar dentro de, saber dónde hacer algo, dónde no, saber en la personalidad. Entonces tiene que ser extrovertido. ¿Qué intereses personales se deben de tener para estudiar la carrera? Pues numéricos, artísticos o así. ¿Intereses personales? Por ejemplo, que pues a una persona le interese mucho la investigación. Pues dentro del ejército hay muchas áreas, entonces ya estando ahí, uno se decide más hacia qué aspecto. Por ejemplo, en el caso de odontología, hay diferentes especialidades. Entonces, si tú te interesa la investigación, puedes hacerte hacia esa área. En cuanto a artísticos, por ejemplo, hay cierta especialidad que ve más hacia esa parte. Entonces, ya estando ahí, pueden ser cualquiera y tú puedes elegir. ¿En la carrera es importante si es hombre o mujer? No. Ahí no hay. Es igual. ¿Es importante la edad? La edad sí, tenemos cierta edad, me parece que es hasta los 22 años, con tantos meses, poder entrar. En cualquiera de los casos, por ejemplo, si una persona, supongamos mayor, quisiera entrar, ¿se le daría el permiso o ya no? No se puede. No se puede. Nosotros tenemos parámetros de edad que debemos de cumplir. Entonces, de acuerdo a nuestro grado, debemos tener cierta edad. Entonces, no se puede. ¿Podría, definirme de una forma realmente como que breve su carrera? ¿Mi carrera? Sí. Bueno, a mí me encanta mi carrera. Yo la disfruto bastante.
Y la combinación que es ser dentista con ser militar, a mí me encanta. Como mujer, demanda mucho el ejército, pero al combinarse con odontología te da muchas posibilidades de manejar tus tiempos. Uh-huh. En cuanto a lo militar, el ser disciplinado, el ser tener cierta autoridad es como satisfactorio, sí, es padre. Y en cuanto a odontología, el poder ayudar a las personas, a los niños, me gusta mucho trabajar con los niños a mí. Entonces, a mí me encanta mi carrera, me gusta mucho. La principal actividad que se realiza en esta carrera es de naturaleza, por ejemplo, física, intelectual o ambas. Ambas. Es física e intelectual, okay. Ambas. Ajá. ¿La carrera es variada, aburrida, monótona o es realmente atractiva? La carrera es muy variada. Okay. Yo ahorita soy dentista general. Uh-huh. También dentro del ejército tenemos la opción de entrar a una especialidad. Son diferentes especialidades. Okay. Todo depende de lo que a ti te gusta. Uh-huh. Cada especialidad tiene sus diferentes características, son muy diferentes. Y tú te puedes hacer a lo que te guste. Entonces, siento que es muy variado. ¿Existen problemas en el ejercicio de la carrera? ¿Problemas? Sí, por ejemplo, que algún conflicto que se lleve a... Bueno, durante la carrera lo más difícil es conseguir pacientes. Sí. Eso es lo que más se nos complica, porque de repente estás con un paciente y si un día no llegó, a ti te afecta, porque a ti te están evaluando. Ajá. Y un día que no vaya tu paciente es perdido, entonces te puede afectar bastante en tu calificación. Yo creo que ese es el más grave problema. Bueno, existen las especializaciones, ¿verdad? Sí hay especialidades dentro de odontología. ¿En qué campos se puede ejercer su carrera? ¿En qué campos? Ajá. Pues sí hay de investigación. Ahí siento que depende de la especialidad que cada quien agarre. Uh-huh. Es como puedes enfocarte. Otra es que cuando tú vas ascendiendo, por ejemplo, ahorita que yo soy teniente, estoy exclusivamente con pacientes. Okay. Si vas ascendiendo, te van dando diferentes cargos, como directores de hospital, director del área de odontología, entonces sí, son diferentes. ¿Cuáles son los medios que se utilizan en la carrera? ¿Dibujos, pruebas, máquinas, libros o algunas otras? Utilizamos muchos instrumentales, mucho material de consumo. Utilizamos radiografías, por ejemplo. ¿Qué más? En cuanto a lo militar, hacemos prácticas en agua, hacemos prácticas en terreno, hacemos también en el área, nosotros aunque somos dentistas tenemos que saber primeros auxilios, saber inyectar, saber canalizar, saber sacar a un paciente que está, por ejemplo, en medio de un conflicto, poder, alguien que ha herido, sacarlo, transportarlo en helicóptero, ese tipo de cosas. ¿Esta profesión se puede ejercer en forma independiente o en instituciones? Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en institución militar, como tener en el área privada también tener nuestro consultorio. ¿Me podría enumerar algunos riesgos realmente que diga, pues es que estos riesgos sí son muy presentes? Pues lo más importante es en cuanto a la salud. Nosotros, por ejemplo, ahorita con la pandemia estuvo muy crítico debido a que, pues imagínate, no sabemos cómo vengan los pacientes, se trabaja directamente en la boca, o con material punzocortante, por ejemplo, con hepatitis, con VIH, esos son los riesgos. ¿Cuántas horas aproximadas de trabajo se emplean en su carrera? Un horario normal es de 7:30 de la mañana a las 3 de la tarde, más o menos. ¿Esta profesión ofrece oportunidades de servicio a la comunidad? Sí, nosotros hacemos labor social. Entonces hay ciertas etapas del año en que vamos a las comunidades y les hacemos limpieza, les damos medicamento y todo ese tipo de cosas. ¿Me podría mencionar algunas de las asignaturas de secundario o bachillerato que se consideren importantes para esta carrera? El área de ciencias biológicas, química biológicas, ese tipo, es lo más cercano. ¿A qué cargos y posiciones se puede ascender en la carrera? Nosotros como dentistas podemos llegar hasta general brigadier. General brigadier. Es hasta el máximo grado. Egresamos como subtenientes, pasamos por tenientes, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, general brigadier. Son 8 grados que podemos ir ascendiendo. ¿En qué lugares considera usted que existe mayor posibilidad para emplearse mientras estudia la carrera? ¿Cómo? ¿En qué áreas? ¿En qué lugares? Por ejemplo, ¿en lugares particulares o de gobierno? Nosotros exclusivamente instituciones del gobierno, batallones, hospitales, exclusivamente en eso.
¿Existe información bibliográfica actualizada de la carrera? Actualizada, no, odontología siempre es actual, siempre se está actualizando, siempre hay nuevos materiales, siempre hay nuevas técnicas de trabajo, entonces a nosotros nos exige la carrera estar siempre actualizado, siempre leyendo, siempre aprendiendo. Y bueno, la última pregunta sería, ¿estaría usted de acuerdo en dar una conferencia sobre su profesión ante un grupo destacado de las ventajas y desventajas de la misma con la finalidad de ofrecer orientación vocacional al respecto? Claro que sí, si es para orientación, sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, obviamente también me dirigí con alguien para que me explicara más o menos, porque tienes muchas dudas, entonces, sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, realmente le agradezco su tiempo y su disponibilidad. Claro que sí, con mucho gusto.